La clase pasada, o las clases pasadas, empezamos a ver cómo se representaban los números en la computadora. Empezamos con conceptos básicos de sistema de numeración. Luego tuvimos un par de clases estudiando cómo las distintas formas de representar los números enteros. Entonces vimos algunos sistemas de representación como exceso a m, complemento a 1, complemento a 2. Y esta clase y la que viene va a ser sobre cómo representar los números reales o cómo se representan los números con coma, llamémosle, porque los enteros también son reales. ¿No? Entonces, lo que vamos a ver es este sistema que se llama representación de punto flotante, que es la forma más común de representación de decimales en una computadora. Entonces vamos a primero hacer una introducción de los conceptos más generales. Luego vamos a ver cómo se representan los números normalizados, qué quiere decir eso de normalización. Después vamos a ver un estándar, que es el que casi todas las computadoras que usamos frecuentemente implementan o siguen, ¿tá?, para representar estos números. Y después vamos a ver un poquito cómo se hacen cuentas con estos números, cómo se opera con estos números y qué cuidados tengo que tener cuando utilizo esta representación sobre el resultado de las operaciones, ¿no? Bien, entonces empezamos con la introducción. Primero que nada, hasta ahora sé representar números enteros, pero esos no son los únicos números que hay, entonces necesito alguna forma de representar estos números reales con un rango mayor al que ofrece la representación de punto fijo. ¿Cómo es la representación de punto fijo? Bueno, yo tengo, ¿verdad?, una cantidad fija de bits, ¿no? ¿Tá? Siempre cuando hablemos de representación yo voy a tener una cantidad fija de bits, que es la cantidad de bits con la que va a trabajar la computadora, ¿viste? Ahora todas las computadoras que usamos más, tipo el celular, la tablet, la computadora de escritorio, trabajan con 64 bits para representar los enteros y la dirección de memoria, y los números en punto flotante pueden usar esos 64 bits, pueden usar 32, distintos tamaños de registro. ¿No? Entonces, punto fijo sería esa cantidad de bits, la divido en algún punto y digo todos los bits que están de un lado son la parte decimal y todos los bits que están del otro son la parte entera. ¿Qué problema tengo con eso? Que el rango de números que yo puedo representar es bastante acotado, ¿no? Entonces yo quisiera poder representar números de casi cualquier magnitud que a mí se me ocurra, ¿tá? Quiero poder representar un número muy chiquititito y quiero poder representar la masa del Sol en kilos. Entonces necesito un sistema que me permita un rango de números muy amplio. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, el sistema de punto flotante. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente en la forma que ya conocemos de representar los números en notación científica, ¿tá? Eso que llamamos notación científica informalmente, ¿tá? En donde nosotros tenemos un número, ¿no?, que tiene generalmente es un número con coma, que está multiplicado por una base elevado a un exponente, ¿tá? Entonces a ese número que está multiplicado por la base le voy a llamar mantisa,
¿tá? Nada más un nombre que le ponemos. También vamos a tener un signo, ¿tá? Que multiplica el número. Y un exponente que va a ser entero, ¿tá? Va a ser, el exponente va a ser un número entero. ¿Tá? Entonces voy a poder representar números como 3,14 por 10 a la 0, 0,1 por 10 a la menos 5, que va a equivaler a ese 0 con 5 ceros y un 1. Y 1941 lo puedo escribir de varias formas. Lo puedo escribir como 0,19 por 10 a la 3, por 10 a la 4, o 1,94 por 10 a la 3. ¿Tá? En cualquier caso, nosotros ya sabemos hacer esto y ya sabemos trabajar con este tipo de números, o deberían saber, ¿no? Porque ustedes hicieron otras asignaturas en las que tienen que hacer cálculos con este tipo de números. Entonces, lo importante de esta diapositiva es, bueno, nosotros ya sabemos trabajar con números en punto flotante. Cualquier dificultad que nosotros tengamos, podemos tratar de pensar en base 10 y razonar en base a lo que ya conocemos. ¿Tá? No es algo totalmente sacado de la galera, es simplemente esto, pero de una forma más amigable con la computadora, digamos que solo va a trabajar con unos y ceros. Y lo otro que vemos en esta diapositiva es que acá tenemos cierta ambigüedad, ¿no? Un mismo número lo podemos representar de muchas formas distintas, que es un problema que también vamos a tener en nuestra representación de puntos flotantes para computadoras, que es esta. Es exactamente lo mismo, solamente vamos a tener una mantisa, que es ese número f que multiplica la base, donde la mantisa solo va a tener unos y ceros. ¿Tá? Y de la misma forma, como la mantisa quiero que solamente tenga unos y ceros, el exponente, la base va a ser 2. ¿Tá? Voy a tener una notación científica en base 2. ¿Tá? No es más que eso. Entonces, bien, acá ya les puedo hacer la primera pregunta. Si yo tengo un número que es 1, 0, esto voy a usar base 2, ¿tá? 1, 0,1. ¿Qué número estoy representando ahí? Esto es sistema de numeración, 3 clases hacia atrás. Bien. Por acá escucho 2,1. ¿Alguna otra idea? ¿Qué aprendimos en la clase de sistema de numeración? ¿Cómo obtengo el valor decimal de un número? ¿Cómo obtengo el valor decimal de este número? Del 101, del 101, en base 2. ¿Cómo obtengo el valor decimal? Esto es 1 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 2. O sea que esto es 5, ¿no? Es 4 más 1. Entonces, tendría que hacer lo mismo acá, ¿no? Es 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, más 1 por 2 a la menos 1. ¿Ok? Entonces no es 2,1, es 2,5. ¿Sí? O sea, 2 a la menos 1 es un medio. Ahí, si yo tuviera más decimales, este vendría multiplicado por 2 a la menos 2, este vendría multiplicado por 2 a la menos 3, y así podría obtener el valor decimal. Pero volvamos al 2,5. Y acá tendríamos que este número en realidad
este 2,5 está multiplicado por 2 a la 0, que es 1. ¿Sí? Y ahí tenemos los dos componentes del número en punto flotante. ¿Tá? Y como esta representación es ambigua, como veíamos recién, este mismo número lo puedo representar como 0,01 por 2 a la ¿qué? A la 1, perfecto. Porque yo lo único que hago es correr la coma a un lugar, ¿tá? Entonces, de la misma forma que hacía con la base 10, ¿tá? Con los números en notación científica que trabajamos toda la vida, es elevar el exponente, porque si yo corro la coma hacia la izquierda, ¿no? Lo que estoy haciendo es dividir el número, ¿no? Entre la base, en este caso la base 2, si fuera base 10, dividiría el número entre 10, entonces el exponente tiene que aumentar en 1, para que siga siendo el mismo número. Entonces, bueno, viene por acá la clase de hoy. ¿No? Vamos a tener estos tres componentes. Y ahora yendo ya a la representación, ¿no? Voy a tener n bits que voy a repartir de esta forma. El primer bit, el de más a la izquierda, va a ser el signo del número, 0, 1. Si es 1 es negativo y si es 0 es positivo, como hasta ahora venimos manejando, no cambia nada de cuando veíamos complemento a 1, complemento a 2. Los siguientes bits, voy a tener una siguiente cantidad de bits, que en este caso son Q, para el exponente del número. ¿Tá? ¿Y cómo voy a representar ese exponente? Bueno, lo voy a representar en exceso a m. ¿Tá? Acá. En exceso a m de Q bits. Y bueno, en principio tengo que elegir cuál m voy a usar, porque en realidad podía usar cualquier m que yo quisiera, ¿tá? Pero bueno, vamos a pensar que por ahora el m va a ser va a ser 2 a la q menos 1 menos 1. ¿Tá? En general tenía esas dos opciones, o usaba 2 a la q menos 1 o usaba 2 a la q menos 1 menos 1. ¿Tá? Dependiendo de cómo quería que me quedara dividido el rango de números representables. ¿No? Lo importante es que el e, el exponente, lo vamos a representar en exceso a m con esos qubits para el e. Y después tenemos los siguientes bits, van a representar la mantisa, ¿tá? Van a representar la parte fraccionaria del número. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Representación ambigua. Yo puedo poner la coma en principio en distintos lugares y eso va a afectar el exponente que eleva la base, ¿no? Para resolver esta ambigüedad, ¿no? Es que voy a definir esta convención, ¿no? Que es normalizar los números, ¿tá? Hacer que todos los números tengan más o menos la misma forma. Y eso no es más que, a ver si viene ahora, que exigir, exigir que el primer bit que está representado en ese número sea un 1. ¿Tá? O sea, todos los números van a tener la forma 1, algo por 2 a la un exponente. ¿Tá? A esos números los voy a llamar números normalizados. ¿Tá? Acá dice, los números normalizados proporcionan la máxima precisión posible para los números de punto flotante.
¿Qué quiere decir eso? Que si yo no normalizara los números, por ejemplo, tendría un montón de ceros a la izquierda, podría tener un montón de ceros a la izquierda de la mantisa, del F, ¿no? Que no me dan ninguna información. Entonces, en realidad, estoy representando el número con menos precisión, con menos cifras significativas, que si usara más bits y lo representara como 1, y todos los bits de la mantisa. Si el bit más significativo yo sé que va a valer 1, yo puedo ser un poco inteligente y decir, bueno, ese 1 no lo voy a almacenar en la memoria. Sé que siempre está. Sé que siempre está, pero no lo voy a almacenar. Entonces, esto es algo importante. Cuando tenemos los números normalizados, la mantisa del número va a ser solamente lo que está después de la coma. Lo que está antes de la coma, o sea, a la izquierda, sabemos que es un 1. ¿Sí? Números normalizados tienen la forma 1, algo por 2 a un exponente, y ese 1, no lo almacenamos. Solo almacenamos en esa cantidad de bits lo que viene después de la coma. Bueno, entonces tenemos este número binario, que es 1, 1, 0, 1, 0 por 2 a la 0. Si tenemos 8 bits para representar la mantisa, tenemos que rellenar con ceros a la izquierda, ¿no? Para no cambiar el valor del número. Este número no está normalizado porque la mantisa empieza con ceros. Dijimos que la mantisa tiene que empezar con un 1. Entonces, para normalizar este número, ¿qué hacemos? Tenemos que mover el número hacia la derecha, ¿no? Y descartar los primeros ceros. Entonces terminamos con ese número ahí, 1, 1, 0, 1. Y el número que obtuvimos ahí, como lo corrimos hacia la izquierda, digamos, al número, ¿no? Que es lo mismo que correr la coma hacia la derecha, terminamos con un número más grande, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue multiplicar al número por 2 a la 3, por 1000 en base 2. Para mantener el mismo valor, lo que decíamos recién, esto voy a repetir las mismas cosas varias veces. Hay que restarle 3 al exponente para terminar con el mismo número. Entonces, siempre podemos hacer eso. Podemos mover el número para un lado y para el otro, pero tenemos que acomodar el exponente adecuadamente para siempre terminar con el mismo número que estamos representando. Bien, lo que decía, todos los números normalizados tienen un 1 en el bit más significativo, así que cuando los vayamos a representar en la memoria, no vamos a almacenar ese bit. Acá tenemos de vuelta lo mismo, normalización, quiere decir que los números son de tipo 1, f, lo que se almacena es el f, y todo el resto queda igual, o sea, esto va multiplicado por 2 elevado a un exponente, ese exponente se almacena en exceso a m. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, no vean vamos a hacer esto paso a paso. Vamos a representar 67 por 2 a la menos 7 con un bit de signo, 5 bits de exponente y 10 de mantisa. Bien.
No, para que estoy yendo para el otro lado. Ta. Se lo saco así, no se distraen. Vamos a hacer esto paso a paso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para pasar este número a la representación de punto flotante? Bueno, necesito algo parecido a aquello que tengo de aquel lado, ¿no? Por lo menos que esté en base 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es saber cuánto vale 67 en base 2, ¿no? Entonces, 67 es 64 más 0 por 32 más 0 por 16 más 0 por 8 más 0 por 4 más 1 por 2 más 1 por 1. ¿Está? ¿Sí? Bien. Y esto lo tengo multiplicado por 2 a la menos 7. Bueno, bien. Pero esto todavía no me sirve, porque yo quiero que los números estén normalizados. Entonces quiero que sea 1, algo. ¿Ah? Entonces, esto podríamos escribirlo así, ¿no? Es esto, 67,0. ¿Ah? Entonces lo que tengo que hacer es correr la coma para acá. O sea, dividir este número entre 2 varias veces. ¿Tá? Y por lo tanto, aumentar este exponente. ¿Cuántas veces lo tengo que dividir? Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Tá? Yo quiero que la coma esté acá. Entonces al exponente tendría que sumarle 6. Entonces me quedaría 1, todo esto por 2 a la menos 1. ¿Está? Y bueno, y acá ya tengo, estoy a medio camino, porque tengo ya la mantisa medio resuelta, ¿no? La mantisa yo sé que va a tener, que va a ser lo que viene después del 1, ¿no? O sea, va a tener 4 ceros y 2 unos, ¿tá? Y la voy a tener que rellenar con ceros, ¿ok? Ay, estoy haciendo cualquier cosa con esto. Y la voy a tener que rellenar con ceros para que me quede de 10 bits, ¿sí? ¿Dónde voy a poner los ceros? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Quiénes votan por izquierda? No son las elecciones nacionales. Pero, ¿quiénes dicen izquierda? Una izquierda, dos izquierdas. ¿Derecha? 4 derecha. Bueno, ganó la derecha en este caso. No, bueno, ¿dónde voy a poner los ceros? Yo quiero que el número siga siendo 1, lo que está en la mantisa, ¿no? ¿Tá? Entonces, la mantisa va a tener que empezar con esto a la izquierda. El resto van a ser ceros, o sea que los ceros los tengo que poner a la derecha. ¿Tá? Eso lo hacemos a lo último igual. Ahora, concentrémonos en el exponente. Es lo que nos falta convertir. ¿Tá? Ya la mantisa la tenemos medio dominada, el signo sabemos que es positivo. Tenemos que representar el menos 1, ¿tá? Y lo tenemos que hacer en exceso a m. ¿Tá? Exceso a m, el m habíamos dicho que era 2 a la cantidad de bits menos 1, o sea, 2 a la 4 menos 1. 2 a la 4 es 16, o sea que este m es 15, ¿sí? Y acá nada más, bueno, sumo 1 más 15, menos 1 más 15, ¿tá? Y obtengo su representación en binario,
¿tá? O sea que el exponente es menos 1 más 15 igual 14. Y el 14 es 8 más, más 4. 8 más 4, 12. Más 2, 14. Más 0 por 1. ¿Está? ¿Sí? ¿Hice bien? Está. Entonces tenemos que este es el exponente. Y entonces ahora solamente nos queda componer el número, esa cantidad de bits que tiene que ser 1 para el signo, 5 para el exponente y 10 para la mantisa. Un poco ya esto lo conversamos, o sea que acá va a ir el signo que va a ser un 0, ¿tá? Porque el número es positivo. El exponente tiene que tener 5 bits. Entonces acá, ¿dónde agrego el 0? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda, bien. O sea que este exponente es esto, pues es un número cualquiera. Y después vienen los bits que siguen a la coma en la mantisa, que son, como ya vimos, 4 ceros, 2 unos. 1, 2, 3, 4, 2 unos. Y tengo que completar con ceros todo lo que está a la derecha, o sea que tengo que agregar 4 ceros más. ¿Está? Y está la F. Y ahí tenemos la representación del 67 en punto flotante, con un bit de signo, 5 bits de exponente y 10 bits de mantisa. ¿Sí? ¿Tá? Si fui muy rápido, acá está de vuelta. Tengo 67 por 2 a la menos 7 en punto flotante de 16 bits, con esa representación. Entonces la mantisa, primero tenemos que convertir el 67 en base 10 a base 2. ¿Ok? ¿Ah? Entonces tenemos ahí es 1, 4 ceros y 2 unos. ¿Tá? Esa parte la hicimos bien. Eso, corremos la coma, ¿no? Y decimos que es igual a 1, 4 ceros y 2 unos por 2 a la 6. ¿Ah? O sea que el exponente lo tenemos que restar porque eso va multiplicado por 2 a la menos 7. ¿Ah? Se restan los exponentes. Y obtenemos el menos 1. Y luego, con ese menos 1, obtenemos el m, ¿tá? Que es 2 a la 5 menos 1, menos 1. Se lo sumamos al exponente en base 10 que ya tenemos. Obtenemos el 14, representamos 14 en binario y ya está. Ya tenemos la representación. Después lo único que hacemos es agregar ceros para completar el tamaño de registro. Sí. ¿Hay posibilidad de que el 14S te dé, o sea, el exponente dé negativo después de hacer el exceso AM y todo eso? Porque si puede ser negativo, ¿cómo le pones el signo al exponente? ¿Se acuerdan que en exceso AM el número más negativo que podemos representar es menos m? ¿Tá? Que es el exponente que equivale a tener todo 0. ¿Tá? O sea que acá vamos a tener un rango acotado por la cantidad de bits del exponente. Si el m es 2 a la... bueno, si tenemos qubits para representar el exponente y tenemos que el m es 2 a la q menos 1 menos 1, sabemos que el exponente más chico que vamos a poder representar es menos 2 a la q menos 1 menos 1. ¿Sí?
exponentes más chicos que eso no vamos a poder representar en esta representación. ¿No? Así como tampoco vamos a poder representar exponentes más grandes que 2 a la q-1. ¿Sí? O sea, eso nos va a acotar el rango de exponentes que podemos representar. Obviamente no podemos representar todos los números, porque los números son infinitos. ¿Tá? Pero se trata de que si yo tengo la cantidad suficiente de bits, o una cantidad adecuada de bits, llamémosle así, el rango puede crecer bastante, porque puedo representar desde exponentes muy chiquititos, que sería, pues, imagínense, en base 10, ¿no? Puedo representar números del orden de 10 a la menos 16, ponele, que son chiquititos, cercanos a 0, y puedo representar valores de 10 a la 16 también, digo, ponele. O sea que tendrían muchos ceros. Entonces, bueno, sí, nunca nos va a quedar negativo eso. Si nos queda negativo es un número que no podemos representar. Bueno. Otra forma de representar esto, pero es lo que hicimos, creo. O sea, tenés la mantisa no cambia, el exponente de 5 bits, lo tenemos, bueno, calcula primero el exceso a m, el 15, y luego, bueno, nada, sumamos el exceso directamente al exponente. Y después aumentamos el exponente a lo último. O sea, le suma el 2 a la 6 al exponente. No, perdón. Esto no sé. En cualquier caso, de esta forma van a llegar al resultado. Acá hay otra forma de llegar a lo mismo. Bien, una cosa que tenemos que ver en esta representación de números es que lo podemos visualizar como dividir la recta real, ¿no?, en ventanitas, ¿no?, como segmentos de distinto tamaño. ¿Tá? Cada par de exponentes consecutivos nos define uno de esos segmentos. ¿Ah? Entonces tenemos que la parte del exponente nos define en cuál de esos segmentos de la recta real vamos a estar, y la parte de la mantisa nos dice en qué lugar de ese segmento vamos a caer. ¿No? Acá tenemos una visualización de eso. Si la mantisa tiene m bits, solamente puedo partir cada ventana en m partes, en 2 a la m partes. ¿Sí? Imaginen, digo, si solamente tengo 4 bits para la mantisa, voy a tener 16 posibilidades para combinar esos unos y ceros. ¿Tá? Si yo tengo m bits, voy a tener 2 a la m mantisas posibles. Esa es la cuestión. Entonces, fíjense que si la mantisa está en 0 completamente, yo tengo un número de la forma 1,0 por 2 a un exponente. O, en otras palabras, 2 elevado a un exponente. ¿Sí? Entonces, esas marquitas equivalen a cuando la mantisa está en 0. ¿Sí? Entonces tengo 2 a la menos 1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2.
Y pueden ver cómo se van alejando esos. Es obvio, ¿no? Cada 2 a la menos 1 es 0,5 y está más cerca de 0 que 2 a la 1, que es 1. Está a la mitad de distancia. Entonces, a medida que yo aumento el exponente, se alejan cada vez más los números que representan, ¿no? Y cada uno de esos intervalos que están cada vez más separados, son cada vez más grandes, yo siempre lo puedo partir en 2 a la m pedazos, ¿tá? O partes, ¿tá? O sea, siempre la misma cantidad de partes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la misma cantidad de números representables en cada una de esas ventanas, en cada uno de esos intervalos. O sea que cuanto más grande sea el exponente, como que más espacio estoy dejando entre dos números representables. ¿Sí? O sea, los números son infinitos y densos, ¿no? Pero, o sea que entre dos números representables en punto flotante siempre va a haber infinitos números. Pero cuanto más grande sea el exponente, más distancia va a haber entre dos números representables. ¿Sí? Y cualquier número que yo quiera representar, ¿no? Cualquier número de la realidad que yo quiera representar en una computadora, lo voy a tener que redondear a algún número representable en punto flotante, exactamente. Porque no puedo representar otros números más que esos. ¿Tá? Solo voy a tener estos números para representar todos los números que yo necesite representar. O sea que siempre, o la gran mayoría de las veces, voy a tener que redondear el número que yo quiero representar a un número en punto flotante. ¿Tá? Y cuanto más grande sea el exponente, más voy a tener que redondear. ¿Tá? Es otra forma de ver esto. Entonces tenemos el mismo número, el 67 por 2 a la menos 7. ¿Tá? Y bueno, y esto da más o menos este número de acá, 0 con 5, 2, 3, 4, 3, 7, 5 en base 10. ¿Tá? Entonces, otra forma de llegar a la representación en punto flotante del 67 por 2 a la 7 sería mirar este número como un número decimal cualquiera, ¿no? Y ver, bueno, este número es mayor que 0,5 y menor que 1, ¿no? Entonces va a estar entre el 2 a la menos 1 y el 2 a la 0. ¿Sí? Los exponentes van a estar entre el menos 1 y el 0. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo el exponente del número, que va a ser el menos 1. ¿Sí? Si fuera mayor que 1, el exponente sería 1. Pero como no llega a 1, el exponente más cercano es el menos 1. ¿Tá? Entonces, este número va a tener la forma de 1, algo por 2 a la menos 1, y ese menos 1 lo tengo que representar en exceso a m en binario. ¿Tá? Entonces ahí ya resolví la parte del exponente. Entonces yo tengo que saber ahora en qué parte de esta ventana, ¿tá? En qué pedacito de los 2 a la 10 pedacitos posibles va a caer ese número. ¿Tá? ¿Y cómo hago eso? Tenemos 10 bits, o sea que voy a dividir esa ventana que vale, o sea que mide 0,5, ¿tá? O sea 1 menos 0,5, eso lo voy a dividir entre 2 a la 10 partes y obtengo más o menos cuánto mide cada parte, ¿tá? Que mide esto, 0,00049. ¿Tá? Entonces cada pedacito de esos me va a sumar esto de acá. ¿Tá? El primer número hacia más infinito que yo puedo representar
después del 0,5 es el 0,5 más esto. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Y entonces, bueno, simplemente yo tendría que sacarle 0,5 al número que yo quiero representar y ver cuánto me falta y cuántos lugares de esos, a cuántos lugares equivale, ¿no? Entonces yo ya llegué hasta 0,5, pero quiero representar 0,5234375. Entonces a eso le saco 0,5 a ver cuánto me falta representar. ¿Tá? Y a eso, a lo que me da eso, lo divido entre el tamaño de cada pedacito de ese intervalo entre dos exponentes. Lo divido entre 0,00 y me da 48. ¿Tá? Eso quiere decir que tengo que pararme en el 0,5 y avanzar 48 lugares, y ahí voy a tener el número de punto flotante que más se acerca a ese número que yo quiero representar. ¿Sí? Entonces, como yo avancé 48 lugares, es lo mismo que aumentar la mantisa en 48. Poner un 48 en la mantisa. Si yo tuviera que representar exactamente el 0,5, tendría la mantisa en 0, porque la representación del 0,5 es 2 a la menos 1. 1,0 por 2 a la menos 1. Si yo quisiera avanzar un intervalo, pondría la mantisa en 1. Si quiero avanzar 2 intervalos, pongo la mantisa en 2. Si quiero avanzar 48 intervalos, pongo la mantisa en 48. ¿Tá? Entonces, simplemente agarro hago la representación en base 2 de 48 y ahí tengo la mantisa. ¿Sí? Bueno, ahí está el resumen. ¿Tá? El menos 1 me deposita en el 0,5 y el 48 me hace avanzar 48 pedacitos de tamaño 0,00049. Muy bien. Dependiendo de la cantidad de bits que yo defina para la mantisa y para el exponente, puedo tener infinidad de formas de representar números en punto flotante. De hecho, en la computadora conviven varias formas de representar los números en punto flotante. Ahí aparecí yo. Entonces, bueno, una forma, eso nos genera problemas si yo fabrico una computadora en Uruguay y otro fabrica una computadora en China y decide que va a usar otra cantidad de bits para el exponente y otra cantidad de bits para la mantisa, mis números no van a ser iguales a los de la otra computadora. Entonces se van a generar problemas. Si yo hago hago un programa en mi computadora que está hecho para mi representación de punto flotante y lo ejecuto en la computadora china, va a dar mal. Entonces, lo que hizo esta gente de la IEEE, que es una organización de ingenieros eléctricos, muy importante, es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a definir un estándar y vamos a implementar todas las computadoras de la misma forma, con la misma representación en punto flotante o con las mismas opciones de representación de punto flotante en cuanto a cantidad de bits, representación de exponente, mantisa y cómo se hacen las cuentas. Entonces eso es el estándar 754 de la IEEE y define todo esto, ¿no?
operaciones y la cantidad de bits que se usan para cada cosa. Y bueno, tenemos, por ejemplo, estas tres formas de número en punto flotante. Tenemos el número en punto flotante de simple precisión, que capaz que algo de esto le suena en algún momento. El número en simple precisión es de 32 bits, ¿tá? O 4 bytes, donde usamos 1 para el signo, 8 para el exponente y 23 para la mantisa. El de doble precisión tiene el doble de bytes, o sea, 64 bits, pero no todo se multiplica por 2, o sea, el exponente va a tener 11 bits y la mantisa va a tener 52 bits. Y bueno, y tenemos esta precisión extendida, que bueno, son 15 bits para el exponente y 64 para la mantisa. Acá me permito hacer una digresión, ¿no? Hay más, en realidad. Últimamente, con todo el tema de la inteligencia artificial, las redes neuronales, machine learning, cosas que por ahí le suenan, resulta que aparecieron muchas otras formas de representar números en números reales, ¿tá? Entre ellas hay una media precisión, o sea que hay números en punto flotante de 16 bits, en donde un bit es para el signo, 5 para el exponente y 10 para la mantisa, ¿tá? Que tienen menos precisión que estos, obviamente, por eso se llaman de media precisión. Pero ¿qué pasa? Cuando, a las redes neuronales no les importa mucho la exactitud de los cálculos, ¿no? Vamos a poner eso entre comillas, ¿tá? Entonces lo que hace eso es que las cosas dan más o menos lo mismo y los números los puedo almacenar en la mitad de memoria y las operaciones son el doble de rápidas. Entonces para acelerar el cálculo de redes neuronales se usan precisiones incluso más bajas que simple precisión. Y además hay nuevos formatos de punto flotante y hay que ya se salen del estándar IEEE. Y bueno, no viene al caso, pero todo para decir que no es la única forma, es simplemente un estándar que todas las computadoras implementan, ¿tá? Pero las cosas pueden cambiar, digamos, y cambian todo el tiempo. Entonces tenemos este estándar. Acá tenemos que se definen otras cosas además de la cantidad de bits. La mantisa se representa de la misma forma que vimos hasta ahora, como un número binario puro, el exponente en exceso a m, ¿tá? Solo que ahora m está perfectamente definido como 2 a la n menos 1 menos 1, n siendo la cantidad de bits para el exponente, o sea que para simple precisión yo tengo 8 bits y el m va a ser 127. Y en doble precisión tengo 11 bits para el exponente, o sea que voy a tener el m igual a 1023. Los números van a estar normalizados todos, pero tengo una clase de números o distintas clases de números extra, porque yo sé que se lo estuvieron preguntando toda la clase hasta ahora, pero ¿cómo representamos el 0? Si todos los números son de forma 1,0 o 1, algo por 2 a la algo, el 0 no está, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos una forma de representar el 0 y ya que estamos, aprovechamos y representamos toda otra clase de números que van a ser los desnormalizados, que en lugar de empezar con 1, algo, van a empezar con 0,
lo que está en la mantisa. ¿Ah? Y después, bueno, voy a tener estas dos clases especiales que van a ser números que van a representar el más y menos infinito, y otra clase especial de números que va a representar un error en las operaciones. ¿Tá? Por ejemplo, si yo divido algo por 0, el resultado va a ser not a number. ¿Tá? Bueno, esto repite lo anterior. Representación para normalizados va a ser 1,f, o sea, lo que almaceno es la f, ¿tá? El 1, yo sé que está, pero no está. Y el exponente en exceso a m, ¿tá? Que en simple precisión va a ser 127. Bueno. Cuando yo tomo dos números normalizados y hago una operación con ellos, por ejemplo una resta, y el resultado me da más chico que el número normalizado de menor magnitud que yo puedo representar, ahí tengo que resolver algún problema, ¿no? Podría interpretarlo como un 0, ¿no? Y entonces ahí necesito una representación para el 0. O bueno, o podría tener algunos números que estén entre el normalizado más de menor magnitud y el 0, ¿tá? Que me lleven hacia el 0, pero que no sean exactamente 0. ¿Tá? Fue medio entreverado, pero voy a tener un intervalo entre el 0 y el normalizado más chiquito, ¿tá? Que en principio está vacío y yo quiero llenarlo, o sea, partirlo en 2 a la m pedacitos como hicimos recién. ¿Tá? Entonces, para eso están los números desnormalizados. El estándar IEEE reserva el exponente equivalente a todos ceros para los números desnormalizados. ¿Sí? Entonces estos son números que van a empezar en 0, ¿tá? Sí. Menor es que el menor normalizado... perdón, vi eso y me asusté, pensé que estaba en otra diapositiva. El menor normalizado es ese que está ahí, todavía no estamos mirando los números desnormalizados. Ese es el menor número normalizado representable, que sería la mantisa en 0 completamente, 1,0 o muchos ceros, y el exponente en 1, porque yo dije que el exponente todos ceros lo voy a reservar para los números normalizados. Entonces ese es el número más chiquito que yo podría representar con números normalizados, que sería el 1,0 por 2 a la menos 126, que sería 1 menos el m. ¿Sí? Porque esto tiene el m sumado, ese 1. Entonces sería 1 menos 127 en simple precisión. Entonces los números desnormalizados se van a representar así: 0, la mantisa por 2 a el mismo exponente, menos 126. ¿Tá? Tengo que el normalizado más chiquito es el 1 por 2 a la menos 126. Entonces yo quiero ahora los números que son 0, algo por 2 a la menos 126. ¿Tá? Que son un poco más chiquitos que ese último. ¿Ah? Entonces, bueno, el bit implícito a la izquierda pasa a ser un 0, y bueno, se van a distinguir de los números normalizados por el exponente, ¿tá? Porque yo definí en el estándar que el exponente de todos ceros corresponde a los números desnormalizados y al 0.
Bueno. Seguro me quieren vender algo. Bien. La representación para el 0 va a ser dejar todo en 0. Es una representación bastante adecuada para el 0. El signo en 0 y todo el resto en 0 es el 0. Ahora, para el infinito, que va a representar todos los resultados de operaciones que se pasen del número más grande que yo puedo representar, va a ser este. Va a ser el exponente en unos, todo unos, y la mantisa en todos ceros. De vuelta, esto es un estándar. Nos pusimos de acuerdo que los vamos a representar así y todos los tenemos que hacer así para que las cosas funcionen. Pero, digo, podrían habérsele ocurrido otras formas. Lo cierto es que si el exponente está en unos y la mantisa está en ceros, yo voy a estar hablando del más infinito en caso de que el primer bit sea 0 y de menos infinito si el primer bit está en 1. Es simplemente una convención. Y bueno, y si lo representara como un número, sería eso, más o menos 1 por 2 a la 128. Quiere decir que el exponente 128 en simple precisión no lo tengo. Solo voy a poder, el más grande va a ser 127 y el más chico va a ser menos 126. Y si, me pasé. Y si el exponente está en unos, pero la mantisa tiene cosas, no está completamente en 0, así voy a simbolizar un resultado incorrecto, algo que no es un número. Por ejemplo, una división por 0. ¿Qué ventaja tiene esto? Que bueno, si me mando una macana en las cuentas al programar, ¿no? Y en algún momento mi programa divide un número por 0, el resultado de eso va a ser nota number. Cualquier otra operación que yo haga involucrando a ese resultado va a dar nota number. Entonces, lo que suele pasar cuando programamos códigos numéricos, me ha pasado a mí muchas veces, es que en algún momento nos mandamos una macana y el programa empieza a funcionar y se empieza a generar resultado nota number y terminas rápidamente con nota number en todos lados. Entonces, rápidamente te das cuenta que algo anduvo mal y puedes corregir el error en tu programa. Entonces, bueno, este es un resumen de la representación. Entonces, los normalizados van a tener el exponente entre el 0 y el máximo, que es todos unos. O sea, el exponente no puede ser ni todos ceros ni todos unos. Y ahí voy a tener los números normalizados, que van a ser 1, algo por 2 a el exponente en exceso de m. Después vamos a tener una clase que son los desnormalizados, que son el exponente completamente en 0 y cualquier combinación de ceros y unos en la mantisa. Esos números van a equivaler a 0, la mantisa por 2 a la menos 126 en simple precisión y por 2 a la menos 123 en doble precisión. Después vamos a tener el 0, que es un caso particular de número desnormalizado en realidad. Después tenemos los infinitos, que es el exponente todo en unos y la mantisa todo en ceros. Y el nota number, que es el exponente todo en unos y algo en la mantisa que no importa lo que es. ¿Sí? Unos y ceros. En cualquier mantisa que no sea todos ceros. Bueno, acá un ejemplo en simple precisión. Tenemos los 32 bits de simple precisión. Acá no se llega a ver nada, pero el primer número representado es
es 1 por... está la mantiza todo en 0. La mantiza todo en 0. Y acá en el exponente está todo en 0 menos el primer bit que está en 1, ¿no? Entonces, ¿qué número es este? ¿Qué número es ese? Si el exponente tiene un 1 y todo el resto está en 0. El número, el binario, tenemos, ¿cuántos bits de exponente tenemos? Tenemos 8, ¿no? 7 bits. ¿Qué número es? 1, es 2 a la 8, ¿no? Perdón, a la... ¿ah? Entonces, tenemos el 128. Y a eso le tenemos que restar el exceso. ¿Ok? Pues, o sea, acuérdense, el exponente está en exceso a m, o sea que tiene sumado el 127 en este caso. Entonces, tenemos el 128 menos 127, eso nos da 1, o sea que el exponente real es 1. O sea que el número que está representado acá es simplemente 2 a la 1. ¿Okay? 2. Acá el exponente tiene un 1 en el primer bit y un 1 en el último bit. ¿Tá? O sea que es 1 más que el exponente de recién. Es 129 menos 127. Y acá en la mantiza tenemos un 1, un 0 y un 1. ¿Pero qué le falta a esto? ¿Qué número es? Ese. Tengo 1, 5 ceros y un 1. Y después tengo 1, 0, 1. Y todos ceros, ¿no? Este ya habíamos visto que era 129, ¿tá? Porque es 1 más que el anterior, ¿no? 129 menos 127. ¿Tá? Y este, ¿qué va multiplicado por esto? Es algo por 2 a la 2, pero ¿qué es ese algo? Perfecto. Este número es normalizado porque no es ni el 0, 0, 0, el exponente no es ni todos ceros ni todos 1, entonces estamos hablando de un número normalizado. Entonces lo que hay es un 1, lo que hay acá. 1, 0, 1. Y esto va multiplicado por 2 a la 2. ¿Tá? ¿Y qué número es este? Vamos a obtener el valor decimal de este número, que no es tan difícil. Yo podría decir, bueno, este número, ¿ok?, es 1 más 0,5 más 0,125. ¿No? Pero también puedo ser un poco más vago y correr la coma, ¿no? Y trabajar con números enteros. Si yo corrí la coma para acá, ¿qué hice con el número? Lo multipliqué, ¿no? O sea, corrí 3 lugares. Entonces, si yo multipliqué el número, tengo que bajar el exponente 3 lugares. ¿Ok? Y este número sí es más fácil de obtener, ¿no? Porque es 8 más 4 más 1. Y está multiplicado por 2 a la menos 1, ¿ok?, que es lo mismo que dividir entre 2 este número.
O sea que este número debería ser el 6,5, si no me equivoqué en las cuentas, que es muy probable. ¿Tá? Entonces, si tenemos un número que ya está en punto flotante, ¿tá? Lo que tenemos que hacer es primero obtener el exponente real restándole el exceso que tiene sumado, ¿no? Y después, si es un número normalizado, ponemos 1, lo que hay en la mantisa, acomodamos la coma para que nos queden cómodas las cuentas, acomodamos el exponente y bueno, y después obtenemos el valor de este binario y lo multiplicamos por la base elevada al exponente que obtenemos. En general, en los ejercicios que les ponemos en los parciales y en los exámenes, no van a tener que hacer cuentas que tengan que hacer con la calculadora. O sea, en general van a hacer cosas así medio sencillitas, dividir entre 2, multiplicar por 2. Así que bueno, nada, si tienen que multiplicar algo por 2 a la menos 17, seguro que se están equivocando. Algo mal hicieron. Estos son ejemplos del 0. Bueno, tenemos el 0 y el menos 0, como teníamos, nos pasaban completo a 1, por ejemplo. El infinito y menos infinito, y un ejemplo de nota number, que bueno, son dos ejemplos, dos combinaciones cualquiera de unos y ceros y unos en el exponente. Y bueno, para terminar en un lugar bueno, capaz que dejamos las sumas y restas para la clase que viene. ¿Tá? Y arrancamos desde acá. Sumar y restar es exactamente lo mismo que como sumaríamos y restaríamos en base 10 con notación científica. ¿Tá? No podemos agarrar así los dos. Si tengo, no sé, yo qué sé. Si tengo... Déjenme nada más instalar este concepto para que lo vayan pensando para la que se viene. Si tengo 2,5 por 10 a la 2 y 3,0 por 10 a la 4, yo no puedo agarrar y decir esto es 5,5 por 10 a la algo. No. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, lo que tendríamos que hacer es llevar estos a que tengan el mismo exponente, de alguna forma, y después sí los podemos sumar. Y dejamos, obviamente, misma base y mismo exponente. Bueno, con esto vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vemos bien la clase que viene, y en base 2.